Hola, muy buenos días. Cuando son las 7 de la mañana en Bogotá, Quito, Lima y Washington, D.C., 6 en Ciudad de México y 9 en Buenos Aires. Les doy la bienvenida a Directo América de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. Acompañado de líderes de la industria armamentística y petrolera, Vladimir Putin visita la India por primera vez desde que inició la invasión de Ucrania. El presidente ruso se reunirá con el primer ministro Narendra Modi, que enfrenta los aranceles de Estados Unidos por seguir comprando petróleo de Rusia. En paralelo, en China, Emmanuel Macron y Xi Jinping firmaron una decena de acuerdos comerciales, mientras que ante la nueva petición del presidente francés, el mandatario chino rechazó cualquier responsabilidad sobre la continuidad de la guerra en Ucrania por su alianza con Rusia. Ante las amenazas de boicot, las corporaciones de radiotelevisión europeas debaten sobre si incluir o no a Israel en la próxima edición del concurso de canto Eurovisión, de la que Rusia, recordemos, está vetada precisamente desde el inicio de la invasión de Ucrania en 2022. Bien, les cuento que después del bloque de noticias con nuestro invitado del día hablaremos de cómo la guerra en Ucrania precisamente ha motivado la reintroducción del servicio militar en Francia, en Alemania, en Bélgica o en Estonia. Una política que nunca llegaron a eliminar, por otro lado, la mayoría de países nórdicos. Nos preguntamos entonces qué consecuencias sociales y políticas tiene el espíritu bélico, ¿no?, que vuelve a recorrer el continente europeo. Bien, las respuestas en minutos. Tal y como decíamos en los titulares, el presidente ruso Vladimir Putin llegó ya este jueves a la India en el marco de una visita de Estado de 2 días, la primera desde 2021, es decir, desde antes del inicio de la guerra a gran escala en Ucrania. Bien, el objetivo es fortalecer lazos económicos y de defensa con el primer ministro indio Narendra Modi en medio de presiones estadounidenses por la guerra en Ucrania. Los detalles los tiene nuestro compañero Samuel Salgado Castro. Un artista de la ciudad india de Amritsar celebra la visita de Vladimir Putin a Nueva Delhi como solo un pintor podría hacerlo, con un retrato de más de 2 metros del presidente ruso. Putin inicia una visita de Estado de 2 días a India, su primera desde 2021, acompañado por el ministro de Defensa Andrei Belousov y una amplia delegación empresarial. El objetivo, impulsar ventas de petróleo ruso con descuento, sistemas de misiles y aviones de combate para restablecer lazos energéticos y de defensa erosionados por la presión de Estados Unidos sobre Nueva Delhi. Putin se reunirá el viernes con el primer ministro indio Narendra Modi para revisar el proceso bilateral, discutir geopolítica y firmar acuerdos interdepartamentales y comerciales. En defensa, India urge la entrega acelerada de 2 escuadrones adicionales de misiles S-400 en medio de retrasos por la guerra en Ucrania. También explorarán modernizar aviones de combate. Rusia sigue como principal proveedor pese a la diversificación india. En energía, India defiende sus compras de crudo ruso con descuento para sus 1.400 millones de habitantes, a pesar de advertencias de Washington de que financian la invasión a Ucrania. En represalia, el presidente estadounidense Donald Trump impuso aranceles adicionales del 25% a importaciones indias, elevándolos al 50% total. Nueva Delhi evita sancionados como Rosneft y Lukoil, pero busca inversiones en el lejano oriente ruso y expandir la cooperación nuclear civil a través de la fabricación local y proyectos en terceros países. Según analistas, Modi evita mediación abierta en Ucrania para no complicar lazos con Moscú y Washington, pero ejerce diplomacia discreta, posiblemente persuadiendo a Putin para acomodar preocupaciones ucranianas y europeas hacia un cese de hostilidades. Esta cumbre prueba el equilibrio de Modi, profundizar con Rusia mientras resiste presiones estadounidenses en un contexto de guerra persistente y necesidades energéticas crecientes.
Vamos ahora con noticias de la guerra en Ucrania sobre el terreno. Por un lado, el jefe del ejército ucraniano afirmó este jueves que sus tropas siguen manteniendo el control de la parte norte de Pokrovsk. Esto después de que, recordemos, hace solo unos días Moscú reivindicara el control de la ciudad. Por otro lado, Rusia ha lanzado una nueva ola de ataques contra Odessa y Dnipropetrovsk con 138 drones, de los cuales 114 han sido interceptados por las defensas antiaéreas de Ucrania. Todo esto mientras la población ucraniana lleva ya casi 4 años, se cumplirán en febrero, viviendo en guerra, algo que ha hecho que los nacimientos se desplomen. Los detalles en el siguiente informe. En la Ucrania en guerra surge otro gran desafío, la demografía. Los nacimientos se desplomaron, como en la ciudad de Hoshcha, al oeste del país. El hospital de esta urbe registró solo 139 nacimientos este año, lejos de los 400 anuales hace una década. Ucrania, como en el caso de la mayoría de los estados postsoviéticos, tenía una tasa de natalidad históricamente baja. Pero con la invasión rusa de 2022, la población masculina en edad reproductiva fue masivamente movilizada. Ahora, 1 de cada 3 mujeres tiene un esposo sirviendo, están en el este, son personal militar. Las mujeres están estresadas. Pero decenas de miles de esos hombres cayeron en combate o desaparecieron. Murieron tantos muchachos, hombres jóvenes, aquellos que se suponía que restaurarían, por así decirlo, el acervo genético de Ucrania, y esta es nuestra población local. Es una gran tristeza. Otro reto es la emigración. Miles de jóvenes huyen del país para refugiarse de la guerra. Desde el mes de agosto, a los hombres de 18 a 22 años se les permite salir del país. Desde que se permitió que los hombres jóvenes de 18 a 22 años salieran del país, muchos de mis conocidos han aprovechado esa oportunidad. Se están yendo solos o con sus parejas. La población de Ucrania cayó por debajo de 36 millones desde los 42 millones previos a la invasión, con solo 31 millones viviendo en territorio aún controlado por Kiev. Expertos advierten que la población podría caer a 25 millones para 2051. Cambiamos ahora de información, vamos a China, donde se frustró en el intento del presidente francés Emmanuel Macron de que su homólogo chino utilice su influencia sobre Rusia para forzar un cese el fuego en Ucrania aceptable para los europeos. Como en anteriores ocasiones, Xi Jinping ha insistido en que Beijing apoya todos los esfuerzos por la paz, pero rechaza cualquier acusación o difamación. Bien, nuestro corresponsal en Beijing, Adrián Fonsillas, nos amplía. Más cooperación en geopolítica, comercio y medio ambiente, o lo que es lo mismo, las tradicionales reclamaciones de la diplomacia europea, Ucrania y el desequilibrio comercial sazonadas hoy con la lucha contra el calentamiento global. Macron, el presidente francés, ha vuelto a pedirle a China que presione a Rusia para que firme un alto el fuego con Ucrania. Afrontamos el riesgo de la desintegración del orden internacional que trajo la paz al mundo durante décadas y en este contexto el diálogo entre China y Francia es más relevante que nunca, se lo ha dicho Macron así en el Gran Palacio del Pueblo. Más concretamente, le ha pedido que se una a los esfuerzos europeos para conseguir lo antes posible un alto el fuego en la forma de moratoria de ataques a infraestructuras críticas. Xi, según la transcripción oficial, no se ha desviado del guión. Apoya todos los esfuerzos para una paz duradera que debe de conseguirse con negociaciones. Es la dinámica ya conocida durante los más de 4 años de guerra, algo parecido a un diálogo de sordos. Europa le exige a China que presione a Moscú, atribuyéndole una ascendencia sobre la política exterior rusa que Beijing siempre ha negado. China reclama la neutralidad, defiende el comercio con Rusia y recuerda que ni creó esta guerra ni, a diferencia de Bruselas y Washington, la ha alimentado con armas. Tenemos que seguir esforzándonos en favor de la paz y la estabilidad global, ha insistido hoy Macron, quien defiende una alternativa europea al plan de Donald Trump por entenderlo demasiado comprensivo con las demandas rusas. Aprovechando los focos, Xi ha anunciado $100 millones más para la reconstrucción de Gaza. Ambos líderes se han comprometido a cooperar en sectores como la aeroespacial, la energía nuclear o la inteligencia artificial. La nutrida delegación francesa cuenta con 80 personas, entre ellos varios ministros y unos 40 altos ejecutivos.
Bien, y en otras noticias de la economía china, a continuación les ofrecemos una mirada a las llamadas fábricas oscuras. Y es que en el gigante asiático cada vez más plantas industriales prescinden de los trabajadores y dependen de robots y de máquinas automáticas para realizar el trabajo. Además, reducen aún más los costes de producción apagando las luces. Veamos. Puede parecer un edificio industrial normal, pero una mirada al interior de esta fábrica china permite vislumbrar el futuro de la industria automovilística. Casi todo está automatizado, con un puñado de empleados superados en número por cientos de robots. Esta llamada fábrica oscura puede producir hasta 1.200 autos eléctricos al día y casi no necesita luz ni calefacción. Nos dimos cuenta de que contratar personal era cada vez más costoso y para este tipo de trabajo que implica muchas tareas repetitivas, los humanos son más propensos a cometer errores que las máquinas. Esta planta de fabricación de automóviles es una de las cientos de fábricas similares que hay en China y que fueron diseñadas específicamente para que los robots hicieran el trabajo. Esta es la pantalla de control. Podemos ver todas nuestras líneas de producción. En este momento se están fabricando 296 autos. Pero ni siquiera los robots son perfectos y requieren un mantenimiento regular. Aquí, una sola máquina defectuosa puede paralizar toda la operación. Nuestro trabajo consiste simplemente en ayudar a los robots. Cuando ellos realizan la soldadura, nosotros solo hacemos una doble comprobación. Es un gran cambio en comparación con mi trabajo anterior. En uno de los pocos espacios iluminados de la fábrica, los vehículos se someten a una revisión final antes de ser enviados a los concesionarios. Uno de los pocos pasos que, por ahora, todavía requiere la supervisión humana. Cambiamos de foco, vamos ahora hasta la Franja de Gaza, donde el ejército de Israel mató al menos a 5 personas con un ataque contra Han Yunis esta noche. Entre las víctimas mortales se encuentran al menos 2 niños y 2 mujeres. Y según las autoridades gazatíes, Israel ha matado ya a más de 300 personas desde la entrada en vigor del cese el fuego el pasado 10 de octubre. En el marco del acuerdo mediado por Estados Unidos, además, solo queda el cadáver de un soldado israelí en la Franja de Gaza, después de que este jueves Israel anunciara que el cuerpo entregado ayer por Hamás corresponde efectivamente al del rehén tailandés. Mientras la primera fase del plan está a punto de concluir, como ven, es incierto cómo se va a proceder con la consiguiente retirada de las tropas israelíes del enclave palestino y el desarme de Hamás. Y precisamente la participación de Israel, después de haber matado a más de 70.000 personas en la Franja de Gaza, es el centro del debate de los organizadores del Festival de Eurovisión. Ante las amenazas de boicot de países como España, Países Bajos o Irlanda, entre otros, si Israel vuelve a participar, los miembros de la Unión Europea de Radiodifusión se reúnen este jueves para tomar una decisión que, recordemos, tomaron inmediatamente con Rusia en 2022, cuando la excluyeron por invadir Ucrania a gran escala. Israel lleva participando desde hace 50 años y ha ganado 4 veces Eurovisión, pero ahora podría ser excluido del concurso. Debido al número de víctimas palestinas en la Franja de Gaza, las cadenas públicas españolas, eslovenas, neerlandesas e irlandesas han amenazado con retirarse del concurso si se permite participar a Tel Aviv. Mantenemos la misma posición que hace unos meses, cuando dijimos que la presencia de Israel en el festival era insostenible por 2 grandes motivos. En primer lugar, por el genocidio que se ha perpetrado en Gaza. Que el Festival de Eurovisión efectivamente es un concurso, pero que los derechos humanos no son un concurso. En las últimas ediciones, la participación israelí ha desatado la polémica. La cantante israelí Yuval Rafael, superviviente del ataque del 7 de octubre del 2023, quedó en segundo lugar gracias al voto del público y a pesar del escaso apoyo del jurado profesional. Un éxito que fue impulsado por una campaña para animar a votar, llevada a cabo por una agencia de comunicación israelí cercana al gobierno. Varias cadenas pidieron entonces más transparencia sobre las votaciones. En respuesta, los organizadores anunciaron que cambiarían las reglas de la votación, especialmente para ciertas campañas de promoción apoyadas por terceros. Las cadenas europeas deben pronunciarse este jueves sobre si consideran suficientes estas nuevas reglas o si a pesar de todo desean votar sobre la participación de Israel en el concurso.
Será un verdadero punto de inflexión en la historia de Eurovisión. Será la primera vez que nos enfrentemos a un problema político grave que realmente afecta a muchos países participantes. Creo que probablemente habrá que someterlo a votación, ya que muchos países han amenazado con retirarse si Israel participa. Otros países también podrían retirarse si se excluye a Israel. Creo que habrá que llegar a un consenso para resolver esta cuestión. De prohibirse la participación de Israel, se uniría a Belarus, excluida desde 2021, y a Rusia desde la invasión de Ucrania en 2022. Eurovisión 2026 se celebrará el próximo mes de mayo en Austria. Bien, estaremos pendientes de esta reunión. Mientras tanto, vamos a consultar los resultados de Honduras, de las elecciones del pasado domingo. Sigue este jueves el recuento de los votos. Como ven en sus pantallas, de momento vamos con el 84,48% de las actas escrutadas. Y según estos resultados provisionales, tenemos una vuelta de las tendencias que les ofrecíamos ayer. Vemos como el líder del Partido Nacional, esta formación conservadora apoyada por Donald Trump explícitamente, hablamos de Nasri Asfura, vuelve a liderar el conteo con el 40,05% de los votos, lo que representa 1.083.239 apoyos. Y con menos de 10.000 votos de diferencia, en segundo lugar se sitúa Salvador Narrala con el 39,74% de los apoyos a esta hora. Bien, tal y como les decíamos, queda todavía más del 15% por escrutar. Iremos siguiendo cómo evoluciona este conteo y, por supuesto, se lo iremos contando aquí en France 24. A continuación, vamos con nuestro invitado del día. Bien, mientras en la mayoría de países de América Latina el servicio militar es todavía obligatorio, aunque con ciertas exenciones, en los países europeos esta política se fue suprimiendo en las últimas décadas. Sin embargo, la invasión rusa de Ucrania y la incertidumbre generada por el liderazgo estadounidense de Donald Trump han servido de marco para que varios gobiernos de Europa lo estén reintroduciendo. Ahora, para el análisis de este panorama, contamos con Fernando Cocho. Él es especialista en inteligencia, terrorismo y riesgos a la seguridad nacional. Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en France 24. De entrada, me gustaría plantearle los casos específicos que hemos conocido este año, ¿no? Bélgica, Francia, Croacia, Alemania abolieron el servicio militar obligatorio en el 95, el 2001, el 2008 y el 2011 respectivamente, y han anunciado que lo van a reintroducir. Le pregunto, ¿tanto ha cambiado el mundo en estos años? Bueno, buenas tardes desde España. No es que haya cambiado el mundo, ha cambiado los intereses geopolíticos. Donald Trump y ya antes Biden empezó a decir, y mucho antes Obama, que Europa debía generar un ejército para defender sus intereses geopolíticos y no depender tanto de la OTAN, que es lo mismo que decir, del 86,4% de la OTAN, que es Estados Unidos. A partir de ahí, y la invasión de Ucrania, nos encontramos con que los intereses geopolíticos de Europa, que sistemáticamente han estado supeditados a la anglosfera, están perdiendo peso. Y al perder peso y perder capacidad, también pierden capacidad de defensa. Esta visión geopolítica nos hace pensar que los gobiernos que se sienten, con certeza o no, amenazados por el supuesto expansionismo ruso, necesitan volver a generar lo que es una milicia formada, un ejército formado para responder teóricamente a un ejército que nos pudiera invadir, cosa absolutamente impensable, por lo menos en el horizonte próximo. Estamos viviendo una versión de las fake news, de las noticias falsas, puesto que el generar una expectativa de una posible invasión por parte de Rusia, de Polonia o de los países bálticos, implica, por otro lado, una conciencia social que elimina los valores, digámosle, de derechos sociales en aras de la seguridad. Problema: Europa no puede generar un ejército unitario, común, en menos de 8, 10, 12 años aproximadamente. Y a partir de ahí habría que explicar qué tipo de liderazgo, quién mandaría, cómo se mandaría la logística, qué idioma utilizaríamos para entendernos y la unificación de la logística armamentística, es decir, tener los mismos aviones, las mismas capacidades militares, las mismas capacidades de artillería, etc. Y eso es harto complejo fuera de lo que es el paraguas de la OTAN. Estados Unidos ha dicho que él no va a defendernos en caso de que nos metamos en un conflicto militar y Ucrania ha sido, digámoslo así suavemente, el escenario en el que las geopolíticas de Estados Unidos y de Rusia han estado con el conflicto.
Ahora, cuando se llevan bien, tanto Rusia como Estados Unidos, pues evidentemente Ucrania se queda sola y Europa tiene que buscar un camino de autodefensa. Problema, ¿realmente hay un peligro de guerra, amenaza física, no guerra híbrida o guerra de redes sociales que llevamos sufriendo mucho tiempo, también por la parte de la anglosfera, por parte de Estados Unidos? ¿Es real ese peligro? Bueno, los analistas suelen diferir en 2 puntos. Uno, si sigues presionando a tu contrincante y diciendo que te vas a preparar para la guerra, evidentemente haces que tu contrincante se prepare también para la guerra. Pero en estos momentos Europa no estaría sin Estados Unidos preparada para enfrentarse a Rusia. Máxime porque Rusia tiene 4.800 cabezas nucleares y Europa poco más de 12. ¿Y por qué cree usted que los líderes europeos, entonces, si usted ve poco plausible esta confrontación directa en el corto plazo entre ejércitos europeos, miembros de la OTAN y Rusia, por qué los líderes europeos, pongo a Emmanuel Macron como ejemplo, pero son varios otros, insisten en esta idea de que Rusia es una amenaza existencial, de que en estos tiempos cualquier país, para ser respetado, debe estar armado? ¿En qué medida, le pregunto, este discurso está influido por la industria armamentística europea? Totalmente, totalmente. Evidentemente, todo gobierno, no solo el de Macron, sino el de Steinmeier en el Reino Unido, o por supuesto el de Meloni en Italia, o el de nuestro presidente en España, pues tiene un problema de popularidad. Entonces, cuando a lo largo de la historia los países tienen problemas de popularidad, sus líderes tienen problemas de popularidad, una salida muy sencilla es la guerra, la unificación con un enemigo ante un enemigo exterior. En este caso, evidentemente, tiene que ser Rusia. ¿Por qué? Porque ha sido el enemigo, teóricamente, geopolítico de Estados Unidos durante mucho tiempo, pero ha sido nuestro aliado económico. De hecho, seguimos comprándole gas y petróleo a Rusia y solo en el 2029 se eliminará las compras de petróleo y de gas a Rusia. Por tanto, la 15ª sanción que hemos impuesto, todas las demás serán falsas o medio verdades. ¿Por qué lo hacen? Pues porque evidentemente necesitan unificar a la población en aras de un objetivo común que sea un enemigo externo, aparte de la industria armamentística que está sacando réditos impresionantes de lo que es el temor a un conflicto militar o a una guerra. Y todas las armas que Europa compra, evidentemente se las compra a Estados Unidos, primer interesado geopolítico en provocar la tensión entre Europa y Rusia. Y, Fernando, a su parecer, ¿qué explica las diferencias que apreciamos dentro del contexto europeo? Porque hay países nórdicos, como por ejemplo Noruega, que nunca llegó a eliminar el servicio militar, tampoco Suiza o Austria. España o Irlanda no se están ni siquiera replanteando volverlo a incluir, al menos no es una discusión que esté en un punto central sobre la mesa, mientras, como decíamos, Francia y Alemania sí que han reimpulsado esta política. A su parecer, ¿qué explica estas diferencias? Explica la propia situación social, la fractura social, digámoslo así. En la propia Alemania, por ejemplo, una Alemania en recesión, se está intentando reclutar soldados pagándoles un sueldo alto para que puedan incorporarse a la milicia, dado que no tienen capacidades en estos momentos militares ni para autodefensa de su país. En el caso de Francia, por ejemplo, se intenta evitar para lo que es la crisis social que está sufriendo Macron con la pérdida de valoración por parte de la ciudadanía. El caso de Noruega nunca lo ha abandonado porque Noruega es un país altamente belicista y altamente militarista, al igual que lo han sido otros países soberanistas como Hungría, Rumanía o Bulgaria. Estos países no están a favor en ningún caso del rearmamento contra Rusia, sino de una visión soberanista de lo que es la seguridad nacional. ¿El por qué se incorpora ahora y no antes? Porque se necesita ahora justificar el gasto en armamento y, por tanto, la incorporación de tropas. ¿El por qué en España no? Porque España tiene una larga tradición de, digamos, visión no positiva militarista tras la dictadura de Franco y que aún no hemos logrado superar o que no nos han dejado superar los medios de comunicación y los líderes políticos, recordando sistemáticamente que el ejército siempre tiene el riesgo de sublevarse cuando eso es absolutamente falso en una España democrática. En el caso de otros países dependerá de sus políticas. Sí. Recordemos que en el conflicto de Ucrania, apelando al artículo 5 de la OTAN, evidentemente, por ejemplo, Austria no colaboró nada más que con dinero, no colaboró con armas, mientras que los demás países europeos sí colaboraron con armas. Eso nos hace pensar que en caso de un conflicto militar, la OTAN podría, cada uno de los países, como dice el artículo 5, en su segundo apartado, intervendría o apoyaría
esa acción militar como bien considerara el país. Es decir, puede ser con tropas, puede ser con dinero, puede ser con logística o sencillamente no participar solidariamente. Por tanto, es algo muy complejo, muy complicado, que evidentemente está impulsado por la industria armamentística y por un interés de los líderes en renunciar o que nosotros renunciemos a conceptos de libertad y de democracia a cambio de seguridad, pensando que realmente estamos amenazados. Es cierto, evidentemente, que tanto Rusia como China, como Irán, como otros países hacen guerra híbrida, hacen intervención en redes sociales, hacen propaganda, evidentemente, pero exactamente igual que lo hace la anglosfera o lo hace, por ejemplo, Estados Unidos de los últimos 40 años. Si hacemos una lista de los países intervenidos o militarmente empujados por Estados Unidos, nos encontramos con que en las últimas 2 décadas más de una treintena de intervenciones militares tiene Estados Unidos. Por tanto, las cosas no siempre son como nos cuentan, dado que nosotros estamos a este lado del muro, y la información que nos llega es la de este lado del muro. Si miramos desde fuera del muro, la percepción de 2/3 del mundo es totalmente diferente. ¿El qué nos lleve esto? El cómo consigamos superar este bache. Evidentemente, una industria armamentística lo que hace es promover gran capacidad de trabajo, promover grande la economía, pero después ese material militar debe ser utilizado. Y la única forma de utilizar ese material militar es generar un conflicto bélico de baja o de larga intensidad. El problema es que Europa no está preparada ni para un conflicto de baja ni de larga intensidad con ningún componente del mundo. Claro, y sin embargo la industria militar en Europa ha sido ampliamente, no en los últimos años, utilizada también en el tema de las fronteras, no en un conflicto militar como tal, sino en la militarización de esta gestión. Fernando, según lo que usted cuenta, entonces, ¿qué componente tiene este servicio militar de, digamos, adoctrinamiento o educación nacionalista más que de entrenamiento en armas como tal? Le pregunto, en los últimos años o en las últimas décadas, ¿cómo ha podido cambiar el entrenamiento militar? Por ejemplo, ¿debemos aplaudir que se esté introduciendo a las mujeres? Bueno, en los países que son democráticos e igualitarios, teóricamente, la ciudadanía no hace discriminación entre hombres y mujeres. El tema es que hay diferencias entre los países. Por ejemplo, Polonia quiere llegar hasta el umbral de 800.000 militares y en la enseñanza secundaria obligatoria los niños de 14, 15 y 16 años, niños y niñas, tienen entrenamiento militar con armas cortas, por ejemplo. El hecho de incorporar valores militares a la sociedad no está mal, no es un error. Lo que es un error es no integrarlo en lo que es el concepto de seguridad nacional. Es decir, no se tiene un ejército para solo defenderse de un enemigo, sino para garantizar la soberanía nacional y la capacidad de respuesta de tus intereses geopolíticos. ¿Qué cambio ha habido? Pues que evidentemente Europa, tras que Estados Unidos ya no nos apoya como nos apoyaba antes, aunque sigamos siendo sus siervos fieles, evidentemente necesita generar un nacionalismo, necesita generar un enemigo externo contra el que unir a su población. Y ese enemigo en estos momentos es Rusia. Rusia en ningún momento ha planteado la invasión de Europa, solo ha planteado lo que ellos, estemos de acuerdo o no, sabemos que Putin es un tirano, pero estemos de acuerdo o no, ha planteado lo que es seguridad nacional, es decir, la ampliación de las fronteras de la OTAN hasta los límites inmediatos de Rusia, que se le había prometido en el año 89 que no se iba a hacer, y a partir de entonces sí se ha hecho. Por tanto, la retórica militarista es una cosa y la retórica belicista es otra. En estos momentos estamos en la retórica belicista, no militarista. Es decir, no estamos apoyando al ejército, sino creando, digamos, un adoctrinamiento, como usted ha dicho perfectamente, para lo que pudiera ocurrir en el futuro. Un futuro que evidentemente no es muy halagüeño si seguimos por el camino que tenemos. De alguna manera tenemos que gastar los 850.000 millones de euros que hemos comprometido con la industria armamentística, es decir, con Estados Unidos básicamente, para mantener nuestros ejércitos. Pero no tenemos ni avión común, está el Rafael francés, está el Eurofighter, está el FCAS, está el F-35, hay muchas plataformas. Y en vehículos de combate exactamente igual. Está, por supuesto, los Challenger, está, por supuesto, los vehículos nuevos Leopard, pero hay varias versiones de los Leopard. Entonces, al final no tenemos una logística común. Pero eso no importa a los políticos. Lo que les importa es concienciar a la población para que estén dispuestos a sacrificar parte de sus intereses particulares por un objetivo común, en este caso la defensa del país, sea o no real la amenaza. El problema es que si seguimos planteando que hay una amenaza real, al final
se convertirá en real esa amenaza porque la otra parte se sentirá amenazada y entonces sí podremos entrar en un conflicto de baja o alta intensidad. Claro, dijo Vladimir Putin a Steve Witkoff que no pretendía atacar a Europa ni ir a la guerra contra Europa, pero que estaba listo para responder a cualquier agresión europea. Fernando, correcto. Muchísimas gracias por esta clarificación, este análisis, como siempre, por compartir su tiempo aquí en France 24. Un placer estar con vosotros. Muchas gracias a vosotros. Breve pausa, enseguida regresamos.